Les habla Manuel Landeros en una más de nuestras entregas sobre el tema de los valores. El día de hoy vamos a hablar de un valor que tiene que ver con lo que se festeja en nuestro país, en México y en muchos países del mundo, el Día del Abogado. Del valor de la abogacía vamos a hablar, que es la actividad que desarrolla un abogado. La palabra abogado viene del latín advocatus, que significa abogar por otro. Vamos a hablar de los valores verdaderos. Sabemos que todos los valores, para que lo sean realmente, tienen que tener su origen y fin en el valor principal. De lo contrario, podemos estar hablando de cualquier otra cosa menos de un valor verdadero. El abogado por excelencia lo es el valor mayor, el valor más importante, encarnado en Jesucristo, quien aboga por nosotros ante su Padre. Si escudriñamos la ley hecha por el valor principal, por Dios, vamos a encontrar que es Él quien designa a través de su palabra a los primeros jueces. Incluso separa jueces para una primera instancia para casos sencillos y jueces para una segunda instancia para los casos más complicados. Incluso al dar Dios la ley a Moisés, le indica que establezca jueces para los casos sencillos y que deje para él en una segunda instancia los casos más complicados, los casos más difíciles. El valor principal, Dios, es quien dicta las leyes que han de observarse y cumplirse, estableciendo incluso las sanciones para el caso de su incumplimiento. Es Él quien crea las principales máximas del derecho, las principales columnas sobre las cuales ha de desarrollarse el derecho. Él crea los principios de legalidad, de argumentación, de defensa, de audiencia, de juicio, de debido proceso, de objetividad, de imparcialidad, etc. Es Él, encarnado en Jesucristo, quien viene a este mundo para cumplir la ley, no para abrogarla. Ahora, hablemos de algunas diferencias que existe entre un abogado y un licenciado en Derecho. Las principales diferencias entre uno y otro son las siguientes. El licenciado es el que estudia el derecho. El abogado es el que vela por la justicia. El licenciado es el que recibe un título para ejercer la profesión y el abogado es el que cuenta con la vocación nata de abogar por otros, buscando ante todo obtener justicia. Los abogados cuentan con un decálogo que emula la ley de las 12 tablas recibidas por Moisés, ley que recibió del principal valor de Dios en el monte Sinaí. En ese decálogo del abogado se establece que cuando un abogado encuentra en oposición el derecho y la justicia, el deber del abogado es luchar por la justicia. La pregunta que sigue en el aire es si verdaderamente este precepto se cumple, es decir, si se respeta este apostolado de velar primordialmente y ante todo por la justicia y no por el derecho. Es evidente que la justicia debe estar por encima del derecho. Es claro que el abogado debe privilegiar a la justicia por encima del derecho y de todo. Así lo establece la ley de las 12 tablas de Moisés y el decálogo del abogado. Es evidente que vivimos en un mundo en el que los sistemas jurídicos completos se convulsionan
y han fracasado, han fallado. No han cumplido con su objetivo de proporcionar seguridad, certeza, paz a la humanidad. La causa probablemente sea su alejamiento de la justicia y de todos los valores que emanan del valor supremo de Dios. La responsabilidad principalmente de que se consiga la justicia, de que la justicia impere sobre todo el ejercicio de la abogacía es principalmente de los abogados. En cualquiera de sus manifestaciones y roles, como juez, como postulante, como funcionario, como servidor público, como docente, como asesor, etc. Esa es la deuda que tenemos para con nuestros semejantes y para con el valor supremo, para con Dios. Que el valor de la abogacía proporcione paz y felicidad real y duraderas. Conmemoremos el Día del Abogado y del valor de la abogacía como actividad que desarrollan los abogados, pensando siempre en luchar por la justicia antes que luchar por el derecho. Un derecho sin justicia no tiene justificación, no tiene razón de ser. Dios es bueno.